presencialmente ya había estado aquí en alguna oportunidad, donde inclusive hay como una percepción de muchos antioqueños que su mandato en la gobernación, en la alcaldía de Bogotá fue bueno. Lo que hizo el doctor Peñalosa cuando fue alcalde de Bogotá, hubo como un cambio radical. Si usted se devolviera en el tiempo, ¿cuál es su análisis de su exalcaldía? No, pues yo sí creo que hice muchísimas cosas, incluso muchas cosas que influyeron en Antioquia. Nosotros, por ejemplo, en mi primera alcaldía, cuando yo hice mi primera alcaldía casi me tumban por quitar carros de las aceras para construir igualdad, para hacer respetar al ciudadano de a pie. Y yo diría que no hay una sola buena acera en Bogotá, ni en Colombia, ni en Medellín, que se hubiera hecho antes de la alcaldía de Peñalosa 1. Revise y verá. Hicimos, por ejemplo, las grandes bibliotecas de Bogotá, que después también llevaron a que se hicieran en Medellín. Hicimos el sistema Transmilenio también para mover a la gente. Hoy Transmilenio está movilizando más pasajeros hora sentido que todos los metros del mundo, menos dos o tres, y cuesta 10 veces menos. Hicimos en mis dos alcaldías programas de vivienda para más de 500.000 personas. Hicimos en los centros Felicidad con piscinas olímpicas, en fin, hicimos más de 1.500 parques, legalizamos barrios informales, hicimos las ciclorrutas, hasta la palabra ciclorruta la inventamos para diferenciarle la ciclovía del domingo. Hicimos también, bueno, de todo, hicimos mucha cosa, los colegios, el sistema, empezamos a hacer esos colegios con el sistema de concesión administrados por los mejores colegios privados de la ciudad de la Universidad de los Andes, con unos resultados extraordinarios en estratos 1 y 2. Transmilenio. En fin, hicimos mucha cosa. Mire, doctor Peñalosa, y cuando uno se va a mirar los anales de la historia, eso es verdad, y eso está ahí para uno comprobarlo. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿por qué la política es tan desagradecida? Entonces, cuando uno va a mirar ahora, entonces este alcalde o el de Medellín o aquellos que hicieron bien su gestión, va a ser que fueran los peores. ¿Por qué la política es tan desagradecida y no reconoce esos avances? Uno quisiera tener muchos más avances, pero es que estamos hablando de ciudades ya de muchas personas, que es muy difícil uno poder saciar al 100% todas las necesidades de la población. Es cierto, pero yo diría, ya que dice usted, es difícil atender a todas las personas. Yo diría que es muy difícil que alguien que vive en Bogotá no tenga una obra que yo haya hecho muy cerca de donde está. Es casi, o hay una acera, o hay una ciclorruta, o está la línea Transmilenio. Yo también contraté el metro que está en construcción, o hay un parque, o hay un colegio. Y sin embargo, como usted dice, incluso en los sectores populares, que es donde yo más hice, yo legalicé 20 veces más barrios que Petro. Yo hice alcantarillados allá, hice parques, colegios, acueductos, en fin, una transformación total. Y, y sin embargo, votaron fue por Petro. Entonces, les gusta más los que hablan que los que hacen. Y los que además, allá hay mucha gente especialista en calumnia. Por ejemplo, yo, por ejemplo, voy a Medellín con alguna frecuencia. Y el taxista, no, ellos están convencidos de que yo soy dueño de Transmilenio, pues una cantidad de las calumnias funcionan. O que, digamos, yo nunca he tenido una sola investigación. Yo fui la primera persona que comencé a repartir papelitos en la calle para hacer campañas políticas, 10 años antes que Fajardo, por ejemplo. Y, y nunca jamás le he dado un peso a un líder para nada. Es que yo creo que no hay nadie que le ha dado yo ni siquiera plata para comprar gaseosa para una reunión. Pero las calumnias funcionan en esta política de las redes de estos señores de la izquierda que son expertos en hablar y en calumniar, pero en trabajar no mucho. Ahora tenemos el paro ustedes yo veía que estaban hablando ahora del paro del 28, entonces es un caso bien único, bien especial. Es un caso, los paros nacionales se organizan contra los gobiernos nacionales. Pero entonces en este caso es interesante porque Petro está organizando un paro contra Petro. Y bueno, la verdad es que tiene toda la razón en organizar un paro contra Petro porque el gobierno de Petro ha sido muy malo. Usted fue pionero en la transformación de Bogotá, pero ¿usted por qué cree que se ensañaron en desprestigiar su imagen? Yo creo que a la izquierda le duele que yo construí mucho más igualdad que ellos, ¿no?
mucho más igualdad. Es que si hay alguien que construyó, por ejemplo, Transmilenio, que desigualdad es darle prioridad. Si todos los ciudadanos son iguales, un bus con 150 pasajeros tiene derecho a 150 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Entonces el carro en el trancón de 500 millones de pesos y el bus le pasa al lado a toda velocidad. Entonces eso sí es igualdad. O la ciclorruta, que muestra que el ciudadano en bicicleta de 100.000 pesos Y buenas. es igual de importante al que va en un carro. O estos colegios extraordinarios, mire, son los colegios administrados por privados. Y los contratos de los primeros que hicimos se vencían en la primera alcaldía Petro. Y Petro, que es antiprivado enfermo, y no pudo acabarlos porque el apoyo de la comunidad era tan gigantesco y los resultados tan extraordinarios que le tocó renovar los contratos de colegios públicos administrados por privados. Entonces yo creo que lo que más les duele, digamos a Petro le duele terrible, digamos, miremos a 100 años. Vamos en un platillo volador, en 100 años ustedes y yo ya estaremos bajo tierra y miramos a las obras, hasta ahora, las obras de Petro. ¿Cuál es la obra que dejó Petro? ¿No? En cambio nosotros, por ejemplo, a 2 cuadras de la casa de Nariño tumbamos el Cartucho y el Bronx. Y digamos, si ustedes, la Plaza de Bolívar es una placita como de pueblo mexicano, una placita chiquita, cuca, ¿no? Digamos. Pero lo que nosotros tumbamos a 2 cuadras cortas de ahí, el Parque Tercer Milenio, ¿no? Que son más de 20 hectáreas, se ve desde los satélites, se ve desde Monserrate. Eso sí es algo, o se verán las bibliotecas que hicimos, la Biblioteca Barco, o el Teatro Santo Domingo que promovimos, o la Biblioteca Tintal, los centros Felicidad, en fin. Entonces yo creo que todo eso, los programas de vivienda, Petro lo que hizo fue bloquear el desarrollo de vivienda al norte de la ciudad de Bogotá, que es que porque el medio ambiente y demás, claro, él vive mucho más al norte, ¿no? En Chía, ¿no? Él tiene una casa de lujo allá. Pero nosotros hicimos programas de vivienda. Entonces, yo creo que lo que les duele a ellos, más aún incluso en temas de construir igualdad de verdad, hasta cosas que suenan un poco revolucionarias, nosotros utilizamos la expropiación remunerada, por supuesto, para comprar los predios de las canchas de polo y las instalaciones de equitación del club más exclusivo de Colombia, para hacer un parque público. La izquierda nunca se ha atrevido a hacer nada ni parecido. Entonces yo creo que lo que les duele a ellos, por ejemplo el metro, a Petro sí que le duele ese metro, ustedes lo oyen todos los días llorando con el metro elevado, ¿no? Porque lo contrató Peñalosa. Yo creo que Petro, cuando va en su helicóptero presidencial y ve el metro de Peñalosa en construcción por todo Bogotá, le debe dar como un dolor y entonces llega a tuitear como desaforado de que es que el metro elevado no sirve, aunque la mitad del metro de Londres o de Nueva York sean elevados o muchos otros. Quiero